buenos días, 11:05 de la mañana. Bueno, pues el día de hoy los saluda la chef Nancy de la Teja. Estoy en representación de Leti y muchísimas gracias por las mañanitas, las acabo de escuchar. Parece ser que hay una llamada, ¿verdad? Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. A mi chinita querida se las cantamos aquí. Tan tan. Muchas felicidades. Hola Leti, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Muy contenta, muy agradecida contigo, con todas nuestras colaboradoras que son también conductoras de este programa que queremos tanto. Aparte de darte las gracias, desearte lo mejor, abrazarte con todo el cariño, en mi representación todo el público, y ya sabes que en este corazón vives y ni renta pagas. Muchísimas gracias, Leti. No, al contrario, te dejo también con tu público. Es una parte muy importante de mí el que me permitan, a través de que ustedes estén los miércoles, hacer otra cosa que también me gusta mucho. Y bueno, amiga, mañana es tu cumple, quisimos darte la sorpresa, te mereces lo mejor del mundo, eres una gran profesional y me siento muy orgullosa de que estén enriqueciendo tanto nuestro programa. Muchísimas gracias, te quiero muchísimo. Muchísimas gracias, yo también, Leti, la verdad es que es un placer para mí siempre estar aquí, por todos los radioescuchas que bueno, pues que nos siguen y pues tú que me sigas alojando y me sigas dando la oportunidad de suplirte, me queda un poco grande el paquete, pero yo hago mi mejor esfuerzo. Para nada, le digo a Rosy que el miércoles es el día en donde todos nuestros radioescuchas saben que cualquier duda se va a resolver porque tenemos puras expertas en cabina, y más tú que te dedicas a los banquetes, que sabes lo que es la presión del trabajo, de hacer tantas cosas, de viajar, de servir, de todo. Entonces, bueno, es un lujo y ya no te quito el tiempo, te agradezco muchísimo y nos tenemos que ir a festejar, ¿eh? Sí, por supuesto. Bueno, un abrazote y un saludo a todo el público tan lindo, que los quiero mucho, les mando un beso y por favor, chiquien mucho a Nancy este día, mándenle muchas felicitaciones, así como nosotros también todo el agradecimiento. ¡Felicidades! Muchas gracias. Gracias a ti, un besito. Gracias igualmente. Bueno, pues vamos a dar comienzo al programa. Muchísimas gracias a Leti por sus felicitaciones y por mi sorpresa. Tengo que confesarles que este es un cumpleaños especial porque cumplo 40 años, entonces es como siempre como este final de cada década, siempre, no sé, como que te invita mucho a la reflexión, te invita como al hacer una retrospectiva de qué es lo que has hecho de tu vida, si vas bien, si quieres como retroceder o no retroceder, sino más bien como rectificar algo a lo mejor que hayas estado haciendo. Y bueno, pues en ese proceso he estado yo en este último año de mis 30 para entrar a mis 40 y pues la verdad es que sí le agradezco mucho a Leti y a todos por aceptarme el día de hoy aquí en sus casas, por prender el radio, por escucharme. Y pues bueno, hoy les tenemos un programa muy interesante. Tenemos hoy como tema la cocina japonesa. La cocina japonesa es una cocina muy linda, es una cocina muy colorida. Vamos a dar un par de recetas. Voy a intentar hacer lo que hago siempre que me permiten entrar a sus casas y venir al radio, que es transmitir el conocimiento de una gastronomía ancestral, como en este caso la cocina japonesa, como en su momento hemos hablado de la griega, de la hindú, de la marroquí y así, italiana, española y tal. Voy a intentar llevarla hasta sus casas con estas recetas que a todos nos gustan tanto y que de repente decimos, ¿por qué me saben tan ricas o por qué me gustan tanto en el restaurante cuando las pruebo y yo cómo las pudiera llegar a realizar y preparar en mi casa? Entonces, bueno, pues obviamente antes de entrar en materia, quisiera saludar a los que nos acompañan en cabina. Tenemos a nuestra productora Rosy Muñoz. Tenemos en los teléfonos a Mónica Alférez para que, bueno, todo lo que tengan de dudas, yo sé que es un tema un poco complicado que a lo mejor van a decir, híjole, nunca me imaginé en mi casa estar haciendo a lo mejor algo de cocina japonesa, pero van a ver que vamos a lograr llevarles a su casa unas recetas que les van a gustar mucho y son recetas que van a enriquecer ese menú que luego es como muy tedioso. ¿Y ahora qué hago de comer? Híjole, de repente se nos acaban, ¿no? Se nos acaban las ideas. Entonces, bueno, pues Mónica estará en los teléfonos para cualquier duda que quieran que responda y les rectifico los teléfonos en la cabina, que es el 3122 1190
y el 3647-1883, así como nuestra asistencia de producción, que es Abraham Mendoza, y el operador, que es Antonio Oregel. Entonces, bueno, pues damos comienzo, y antes de empezar con nuestras recetas, quisiera platicarles un poquito qué es la cocina japonesa para que nos vayamos como entendiendo. La cocina japonesa básicamente, o yo creo que lo que más conocemos nosotros, se compone de algunas preparaciones y algunos ingredientes que, a pesar de que son muy vastos y tienen muchas variaciones, bueno, pues tienen un nombre en particular, por ejemplo, como el sushi, los rollos, ¿no? El sushi que nosotros ya hemos adoptado como parte de nuestra gastronomía en Guadalajara. Hay sushis en todos lados, en cada esquina. De estos existen muchísimos tipos. Normalmente el sushi en Japón está hecho a base de arroz al vapor. En México nosotros ya hemos puesto variaciones, no sé si les ha tocado que los hacemos fritos, que le ponemos arroz frito, que ya le metemos carne o le metemos pollo. Bueno, estas son variaciones y adaptaciones que nosotros vamos poniendo y vamos como jugando con los ingredientes para hacer fusiones y volver gastronomías que a lo mejor puede que no sean como tan de nuestro paladar, mucho más amigables, mucho más amigables a nuestro modo de alimentarnos y de comer del día a día, que sea mucho más sabroso, mucho más apetitoso. Entonces, bueno, los sushis en Japón en realidad es que no son así. El sushi en Japón normalmente está compuesto de su alga nori, tiene su arroz al vapor y pescados que están o crudos o semi cocinados. En ninguna versión del sushi japonés, como que el real o el original, existe un marisco que esté 100% cocinado o frito. Estas ya son, como les comentaba, variaciones que nosotros hemos ido adaptando. De hecho, hay una tendencia que a mí me gusta muchísimo y que, ya que estamos hablando de la cocina japonesa, me gustaría hacerles un poquito la referencia, ya que me parece que esto es lo que debemos de hacer, lo que al momento en que nosotros nos topamos con una receta de un país de origen que nos gusta, lo interesante cuando nosotros lo cocinamos es que lo adaptamos con sabores, con texturas y con productos que se pueden encontrar en el lugar en el que nosotros vivimos. Entonces hay ahora una tendencia que está muy interesante, está muy padre, que está fusionando. De hecho, nace en Perú esta tendencia porque hay muchos emigrantes japoneses que llegan al Perú ya hace muchos años atrás, y entonces ellos obviamente pues traen sus modos y usos de alimentarse, y entre esos modos y usos resulta ser que pues llegan a Perú pero no encuentran los ingredientes que ellos solían consumir cuando vivían en su país de origen, ¿no? Que sería Japón en este caso. Y lo que hacen es que intentan adaptar sus recetas que ellos traen de origen, de nacimiento, a lo que se encuentra en el Perú, y vuelven una cocina fusionada que utiliza productos peruanos, pero con las tendencias y las técnicas de la cocina japonesa. Esta cocina está teniendo tanto auge últimamente, en los últimos años, en los últimos 5 o 6 años, que ha llegado a fusionarse con todo Latinoamérica. O sea, hacer preparaciones que son con técnicas y tendencias japonesas, pero con productos y elementos que son latinos. Y ahora ya no solamente del Perú, sino de toda Latinoamérica, de México, de Chile, de Argentina, de Guatemala. O sea, como que ya esto se está volviendo una tendencia desde hace un par de años, y es muy interesante, de verdad es muy interesante. Y les doy un ejemplo que muy probablemente muchos de ustedes los habrán visto cuando van a comer a un restaurante japonés, que es esto de poner los chiles serranos adentro de la soya con un toque de limón. Esto es súper rico y es muy adaptado a nuestra cocina. Bueno, nos vamos a quedar aquí, vamos a un corte y ahora regresamos. Al momento de aderezar una ensalada con una vinagreta, es importante disolver la sal con el vinagre o el jugo de limón y calcular una parte de vinagre o limón por 3 partes de aceite. Así nos quedará más suave y con mejor sabor. De la canasta a tu mesa.
Muy buenos días, 11:19 de la mañana, aquí estoy de regreso, la chef Nancy de la Teja, que los saluda el día de hoy en representación del Leti de Huerta, y el día de hoy estamos hablando de cocina japonesa. Les estaba platicando de esta parte en la que están fusionando a través del mundo entero sabores de distintas gastronomías, ahora que estamos en el mundo de las comunicaciones, en donde todo el mundo nos enteramos de todo. Es muy fácil hacer esto, es muy fácil fusionar culturas distintas, técnicas, por ejemplo, de la cocina japonesa, pero con productos que son más tropicalizados, más de este lado del mundo, que es donde nosotros vivimos, que es nuestro querido México. Y hablando del tema de comunicación, les recuerdo que nos pueden mandar mensajes por WhatsApp. Les paso el teléfono, es 3310 19 0712, y de igual manera los teléfonos en cabina, se los recuerdo, 3122 1190 y 3647 1883. Bueno, pues entonces ahora sí vamos a entrar en materia y les voy a pasar la receta. Muchísimas gracias a las personas que me están felicitando por el WhatsApp y que me están marcando para felicitarme. Muchas gracias, Olga. Muchas gracias, Catalina. Precisamente, Olga, vamos a hablar del arroz. Es una de las recetas que traigo. Vamos a hacer primero arroz frito. Para hacer arroz frito, lo primero que tenemos que hacer es cocer a vapor nuestro arroz. Si nosotros quisiéramos hacer sushi, si quisiéramos incursionar en esta gran gastronomía de la cocina japonesa, en la cual mucho está basada en el sushi, nos quedaríamos en este paso, ya no lo freiríamos, ya no seguiríamos la receta, solamente coceríamos al vapor nuestro arroz. Es muy importante que el arroz que ustedes elijan sea japonés, sea de origen japonés, ya que sus almidones, por la manera en la que se cosecha, es distinto al arroz que nosotros utilizamos normalmente en nuestra cocina mexicana. No es de precio muy caro, y como cada vez está más al alcance en cualquier centro de consumo, o sea, en cualquier supermercado y así, cada vez es mucho más fácil encontrar productos de origen oriental, ya que es una gastronomía que se está poniendo, pues, bueno, que tiene muchos años de moda y que es cada vez como más parte de nuestro día a día. Casi todos los supermercados y tiendas de autoservicio grande tienen una sección de productos japoneses en donde ustedes pueden encontrar este tipo de cosas. El arroz que es para sushi es de origen japonés, es un arroz de un grano un poco más pequeño, no es tan largo, y como les comento, sus almidones son distintos. Muy bien, la clave más importante para que este arroz, ya que es demasiado almidonado, no se nos haga un engrudo, es lavarlo. Es importante que lo lavemos muchas veces, mucho más de lo que lavarían normalmente un arroz mexicano. El arroz japonés tienen que tirar el agua unas 4 o 5 veces por lo menos, y una vez que está bien lavado, o dejarlo en el chorro de agua con un colador para que salgan como la mayoría, o sea, lavar la mayoría de los almidones que contiene, y que de esta forma no se nos apelmace y no se nos haga un engrudo. Entonces, a una vez que lo tenemos, que ya lo tenemos súper lavado, lo vamos a poner en una olla. Les voy a pasar primeramente la receta para que ustedes la puedan anotar, y luego ya me voy a ir paso a paso. Si tienen, como les comento, cualquier duda, ya sea por WhatsApp o por los teléfonos en cabina, me pueden hacer sus preguntas. Pero os voy a pasarles la receta. Esta receta alcanza aproximadamente para una familia de unas 5 personas. Muy bien, lo que necesitamos para la receta, pues es el arroz. Necesitamos 400 gramos de arroz. El arroz casi siempre, el arroz japonés, les digo casi siempre porque también acuérdense que en la cocina influye muchísimo los pesos, o sea, influye mucho el peso. Los fuegos, o sea, influye mucho los fuegos con los cuales uno está cociendo el arroz. Desgraciadamente, esas cosas que influyen tanto en la cocina como son el método de cocción, no son medibles, ya que no todos tenemos el mismo tipo de estufa. Hay fogones que son un poco más grandes, hay fogones que son un poco más pequeños, entonces pero bueno, el arroz casi siempre se cose en 3 veces su peso en agua. Eso quiere decir que si ustedes con estos 400 gramos de arroz que vamos a hacer tienen aproximadamente 1,5 tazas, ustedes necesitarían utilizar 3 veces esa cantidad, que sería 1,5 tazas de arroz por
1,5 por, a ver, déjenme hago la cuentita rápido, serían para que se los pase completo. 1,5 por 3 serían 4 tazas y media de agua lo que requerirían para cocerlo. Entonces, lavamos nuestro arroz, lo ponemos a cocer con 3 veces su espacio en agua, que sería 1 taza y media de arroz por 4,5 de agua, y ahí lo dejamos. Primero se pone a fuego alto. Y una vez que soltó el primer hervor, o sea que nuestra agua está a temperatura, se baja a lo más chiquitito que se pueda y se tapa. Uno puede darle una pequeña meneada al arroz cuando todavía no hierve, pero una vez que hirvió ya no hay que tocarlo. Una vez que hirvió solamente lo bajan a lo menos posible y lo tapan. Como vamos a hacer un arroz frito, le vamos a poner res y le vamos a poner pollo. Necesitamos aproximadamente un bistec, no necesitamos más porque aquí el protagonista de esta preparación es el arroz. Entonces necesitamos aproximadamente un bistec de 50 a 100 gramos y lo mismo de pollo, un bistec de milanesa de pollo de 50 a 100 gramos. Ya eso ustedes lo medirán un poco a su gusto si lo quieren dejar un poquito más cargado de proteínas o un poco menos cargado de proteínas. Muy bien, también le vamos a poner camarón para hacerlo mixto. Y de camarón vamos a poner lo mismo, unos 50 gramos. ¿Qué vamos a hacer con nuestras proteínas? Las proteínas las tenemos que tener ya listas y mucho más tratándose del pollo y de la res. Es muy importante que ya estén listas para que no se apelmacen cuando hagamos nuestro arroz. Entonces, nuestras proteínas todas las vamos a cortar. Tienen que ser cuadritos muy, pero muy pequeñitos, porque la idea es que todo se pierda en el arroz. La idea es que parezca como un conjunto de colores, todo del mismo tamaño. Por eso tienen que ser unos cubitos muy, muy chiquititos, de medio centímetro. Y lo vamos a tener por separado. Yo lo que recomiendo para el arroz, o sea, para este arroz, es que ustedes pongan un sartén, le pongan poquita mantequilla, salpimenten sus camarones, su pollo y su bistec y lo tengan ya listo, para no tenerlo que meter en crudo antes del arroz. Y como les comento, no manipulemos tanto el arroz una vez que lo vayamos a freír y así no se nos apelmace. Ese es mi consejo, que sea ya cocido. Muy bien, ¿qué más necesitamos? Vamos a necesitar zanahoria, lo mismo, cortada chiquititita. Necesitamos 100 gramos de zanahoria, que aproximadamente son unas 3 zanahorias. Necesitamos cebolla. Cebolla unas 4 o 5 cucharitas soperas, que serían 100 gramos. Necesitamos huevos, 2 huevos. Necesitamos salsa de soya. La salsa de soya yo recomiendo 50 mililitros, más sin embargo también va a ir mucho en cuestión a sus gustos de sal, porque acuérdense que la soya es muy concentrada en sal, o sea, es muy salada, entonces bueno, es importante también que sea a gusto de cada persona. Necesitamos también un poco de cebollín, un par de cucharas de cebollín, igualito, picado muy chiquitito. Necesitamos ajo, un medio diente de ajo y una cucharita de jengibre, también bien picadito. Entonces, voy a repetir los ingredientes para que no se nos haya escapado ningún dato. Necesitamos 400 gramos de arroz, que equivalen aproximadamente a 1,5 tazas de arroz. Necesitamos un filete de bistec, que son entre 50 y 100 gramos. Un filete de pollo, que también son entre 50 y 100 gramos, 50 gramos de camarón, un poco de cebollín, 3 zanahorias, 4 cucharitas de cebolla blanca, 2 huevos, un poco de soya, medio diente de ajo y una cuchara de jengibre. Aunque vamos a utilizar soya y la soya nos va a salar la preparación, es importante que también utilicemos sal y pimienta, porque no es lo mismo. La sal y pimienta al final del día van a exponenciar nuestros sabores de lo que estamos preparando. Ya vamos a haberla usado previamente cuando asamos nuestro pollo, nuestro bistec y nuestros camarones. Muy bien, nos vamos a ir a un corte y regresamos para terminar el procedimiento. (11:35 de la mañana). La salud del día de hoy, la chef Nancy de la Teja, y estamos platicando de cocina japonesa.
vamos a seguir con nuestra receta de arroz frito y de arroz al vapor si es que alguien quisiera quedarse en este paso y hacer sushis. Muy bien, entonces ya teníamos nuestro arroz súper bien lavado 4 o 5 veces para quitar todo el almidón. Ya lo habíamos puesto en una olla con 3 veces agua, o sea 3 veces su peso en agua. Y lo habíamos dejado muy bajitito y tapado para que se cociera en su propio vapor. Muy bien, ¿ahora qué seguiría? Vamos a apagar, una vez que veamos que está completamente seco, vamos a apagar el arroz. Es importante dejarlo reposar, igual que el arroz mexicano, igual que todos los arroces, hay que dejarlo reposar. Hay que permitir que el mismo calor residual que queda en nuestra olla termine de cocinarlo. Entonces lo dejamos reposar. Después lo vamos a sacar de ahí, lo vamos a poner en algún recipiente, en algún inserto. ¿Y qué haríamos si queremos hacer sushi? Si quieren hacer sushi, normalmente lo que se utiliza es una cucharadita de mirin, que ustedes lo pueden encontrar también en cualquiera de estas secciones de productos japoneses en los supermercados, y unas 4 o 5 cucharaditas de vinagre de arroz. Una vez que lo hemos sazonado con esto, lo dejamos que enfríe y lo tenemos listo para realizar sushis. Lo que nosotros queremos hacer es un arroz frito, así que lo que vamos a hacer es eso. Nosotros no le vamos a poner ni mirin ni vinagre de arroz porque nosotros queremos hacer un arroz frito. Solamente contestaba la pregunta de la señora Olga Valdés para que supiera cómo quedaría si fuera solamente al vapor para sushi. Muy bien. Entonces ya tenemos nuestro arroz, lo dejamos reposar por unos 20 minutitos aproximadamente, lo ponemos en un recipiente, esperamos a que enfríe. Esto es muy importante, a pesar de que lo vamos a volver a calentar, o sea que lo vamos a poner a freír, sí es importante que enfríe, porque si lo utilizamos así caliente, recién salido de la olla, se nos va a apelmazar. Son esa clase de tips pequeñitos que nos van a ayudar a que nuestro arroz nos quede así tal cual como lo venden en los restaurantes japoneses. Muy bien, entonces vamos a poner un sartén. Es importante que el sartén que utilicen para hacer el arroz sea lo suficientemente grande como para que les permita que la mayoría de su arroz se extienda. No les puede quedar muy encimado, muy apelmazado, porque nos va a suceder lo mismo, se nos va a apelmazar. Al final del día saben que es arroz y saben que a todos los cocineros, cuando nos van a hacer una prueba para contratarnos en algún lugar, siempre el primer platillo que nos ponen a hacer es un arroz porque tiene su complejidad, es algo complejo el arroz. Entonces es importante el recipiente. Si es un sartén de teflón, es muchísimo mejor porque eso va a evitar que se nos pegue el arroz y va a ser mucho más rápido nuestro proceso. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner nuestro ajo, nuestro jengibre, nuestra cebolla a sofreír con mantequilla en nuestro sartén. Pueden usar aceite si no quieren usar mantequilla. Con mantequilla queda muy rico, pero no influye tanto en esta preparación. Pueden utilizar lo que ustedes quieran, mantequilla o aceite. Y lo ponemos a sofreír. Una vez que lo tenemos sofrito, entonces vamos a poner nuestra zanahoria. Acuérdense que todo tiene que ser muy chiquitito. La zanahoria la tenemos cruda, entonces tiene que ser un tamaño tan pequeñito para que realmente en ese momento en el que le estamos sofriendo se cosa, nos quede crocante, pero no nos quede cruda. O sea, quede esa parte todavía que sientas la zanahoria, pero que no nos quede totalmente cruda. Por eso es importante que estén cortadas en trozos muy, muy pequeñitos. Muy bien, entonces sofreímos esto. En ese momento, ahí vamos a romper los 2 huevos y damos una pequeña sazonada. Rompemos los huevos, damos una pequeña sazonada de sal y pimienta a esa preparación. O sea, ahí tenemos el jengibre, el ajo, la cebolla, nuestra zanahoria y rompemos nuestros 2 huevos. Es importante que el huevo esté previamente batido para que el color sea homogéneo, o sea, que no nos queden los blancos y los amarillos, sino que sea un colorcito parejito, y hay que menearlo mucho, así como si fuéramos a hacer casi un huevo revuelto, así, hay que menearlo mucho. Antes de que esté 100% cocido, cuando está más o menos a la mitad de su cocción, que todavía tienen una parte que está cruda, en ese momento ponemos el arroz para que el huevo logre impregnarse, pegarse a nuestro arroz. Y ahí meneamos. Una vez que ponemos el arroz, es muy importante cómo lo vamos a mover. O sea, es básico cómo lo vamos a mover.
En los restaurantes japoneses esto se hace con espátulas. Se hace con espátulas porque lo que se busca es entrar por abajo del arroz, levantar el arroz con las espátulas y luego como darle como una picadita, como si fuéramos taqueros, darle como una picadita para que no se nos apelmace. ¿Por qué se hace de esta manera? Porque si ustedes intentan revolverlo, menearlo desde arriba, lo único que van a hacer es romper el granito del arroz, o sea, lo van a terminar desmoronando, lo van a terminar apelmazando. Entonces, puede ser que no tengamos en nuestra casa espátula como tal, pero no se preocupen, con cualquier pala, lo que es súper importante es que entren por abajo. Metan o sea, entra la cuchara, el cucharón por debajo del arroz y volteamos. Y esta es la manera en la que meneamos. Vamos separando un poco. Es por eso, por lo que les decía, que es muy importante que el sartén en el que lo vayamos a hacer sea lo suficientemente grande como para que no nos quede así como súper apretado el arroz y que se nos permita manipularlo. Una vez que le vamos a dar como unas 2-3 volteadas con nuestras espátulas desde abajo al arroz, en ese momento sazonamos con la soya y rectificamos sazón. Ahí es el momento de probarlo. Decir, estoy perfecto con sal, ya no necesito más, o pongo un poco más. Sazonan con la soya, ponen su camarón, su pollo y su carne que ya tenían cocido, ¿se acuerdan? Y su puño de cebollín. Ahí dan una meneada más, porque ya todo eso está cocido y el cebollín queremos que siga crocante. Una sola meneada más y apagamos. Y está listo para comerse. Es súper rico, les aseguro que les va a gustar mucho. Si siguen estos sencillos tips, se van a dar cuenta que es muy fácil de hacer. Muy bien, bueno, pues tengo aquí otra llamada de la señora Virginia. Me pregunta que tiene 2 poros, que cómo los puede preparar. Si gustan, en el último bloque daré una pequeña receta de hacer un puré en el que es muy sencillo y puede prepararlo como súper rico. Y bueno, vamos entonces ahora con nuestra segunda receta del día de cocina japonesa, que serían los rollitos primavera. Los rollitos primavera que a todos nos gustan un montón. Bueno, pues les voy a dar una receta también muy sencilla que van a poder hacer en su casa y van a poder disfrutarlos. Lo más importante aquí es conseguir las laminitas de la pasta de wonton. Esas de igual manera son muy fáciles de conseguir en cualquier sección del supermercado que vende este tipo de productos. Ya venden la hoja lista, es una hojita tal cual y está tan de moda esta gastronomía que ni siquiera se van a tener que preocupar y luego cómo los armo. Ya hice mi relleno, ya compré mis hojitas y luego cómo los armo. Hay muchas de las marcas de wonton que se venden en el supermercado que si ustedes las voltean, en la parte de atrás les explican la manera exacta de cómo doblarlo y cómo hacer este burrito, porque de alguna manera es como un burrito el rollito primavera. Y si no, vienen las instrucciones o no encuentran un paquete de wonton en donde se vean las instrucciones para doblar el rollito primavera, es tal cual, igualito que si fueran a hacer un burrito. Así, tal cual. Tienen que doblar una puntita, cerrarlas de los lados, obviamente ya con el relleno, y envolver. Eso es lo que es hacer un rollito primavera. La clave del rollito primavera para que nos quede rico es el relleno, que es el cual vamos a dar la receta a continuación. Vamos a ver si puedo terminar los ingredientes antes de que vayamos al corte. Para esta receta, con estos ingredientes que voy a dar, van a salir 20 rollitos primavera. Un paquete de wonton necesitan comprar. Aproximadamente un paquete de wonton trae entre 28 y 30 hojas para hacer rollitos primavera, o sea, le saldrían entre 28 y 30. Este relleno es solo para 20 de ellos, para 20 rollitos. Ustedes necesitan 800 gramos de carne molida. En el caso de la cocina japonesa suele usarse mucho más la carne de cerdo que la carne de res, o sea, es mucho más popular la carne de cerdo. Entonces, en este caso, para apegarnos un poco más a estos sabores orientales, vamos a utilizar una molida de cerdo, no mixta y no de res, de cerdo. Vamos a utilizar también jengibre, unas 2 cucharaditas de jengibre. Vamos a usar un diente de ajo, soya, la soya va a ser al gusto de cada quien. Vamos a usar mantequilla, necesitamos aproximadamente unos 150 gramos de mantequilla. Vamos a utilizar germinado de soya y zanahoria. Para sazonar,
es la soya, que va a ser a gusto de ustedes. Necesitamos también un poco de ajinomoto y necesitamos sal y pimienta. Esos serían los ingredientes. Vamos a un corte para ir con el procedimiento. Para aprovechar al máximo el sabor del azafrán, conviene incorporarlo al final de la cocción y con el fuego apagado. De la canasta a tu mesa. 11:49 de la mañana. Bueno, pues estamos ya en nuestro último bloque de nuestra cocina japonesa, en el cual hemos dado 2 recetas. Van a aparecer después en el espacio de Mujer al Aire para que puedan ustedes buscarlas y encontrar ahí las recetas. Y bueno, pues vamos a dar el procedimiento para los rollitos primavera, que es en el que vamos. Los rollitos primavera, su procedimiento para hacerlos es su relleno, básicamente es muy sencillo. Necesitan poner en un sartén la mantequilla, ponemos nuestro ajo a sofreír con nuestro jengibre. Una vez que tenemos nuestro ajo y nuestro jengibre sofrito, hay que poner la zanahoria, todo picado pequeño. La zanahoria, por ejemplo, en este caso, que es un rollito, puede ser a lo mejor que sean unas julianitas, pero las julianas tendría que ser muy delgaditas, para que cuando ustedes mordieran el rollito, ustedes tuvieran la sensación del germinado de soya, que es largo, y de la zanahoria también en una juliana larga. Entonces eso estaría padre si les gustaría que fuera de esta manera, si no, picado pequeñito. Lo ponemos a sofreír, la mantequilla, con nuestro ajo, nuestro jengibre y nuestra zanahoria en un sartén. Una vez que lo tenemos salteado, sazonamos por capas. Este tipo de preparaciones siempre se van sazonando por capas. Eso quiere decir, cada que yo pongo un ingrediente, pongo sal y pimienta, pero poquita para no salar mi preparación. Entonces, un poquito de sal y pimienta. Ahí agregamos nuestra carne de cerdo. Es muy importante que recuerden que cuando ustedes van a rellenar algo, una empanada, una tarta, en este caso un rollito primavera, cualquier cosa que luego va a tener una segunda cocción, no sobrecosan las carnes para que no se les resequen. Es importante que las dejen apenitas, o sea, una vez que toma color y ahí se acabó, para que cuando ustedes lo puedan poner adentro del rollito, ustedes y lo frían, en ese momento no se les vaya a recocer el relleno. Muy bien, entonces ponemos nuestra carne. Ahí sazonamos nuevamente, sal, pimienta. Yo les aconsejo que para esta preparación pongan un poquito de ajinomoto y terminan con la soya. Apagan y ya apagado ponen el germinado de soya y dan una sarteneada, o sea, menean su relleno y ya lo reservan. Vamos a poner nuestras hojitas de wonton. Ahí ponemos nuestro relleno, lo cerramos, como les comento es igual que un burrito, eso quiere decir que tiene que estar cerrado por todos sus lados, porque esto se va a freír. Es muy importante que busquen en una tienda de gastronomía, y les voy a explicar por qué, un termómetro. Cuando nosotros vamos a hacer alguna fritura en nuestra casa, normalmente pues no nos preocupamos mucho por la temperatura del aceite. Nosotros normalmente en casa de manera muy normal lo que hacemos es que pues ponemos aceite en una olla, en un caso, lo prendemos y vamos aventando un pedacito de lo que queremos freír. Una vez que hace burbujitas, nosotros suponemos que está listo y decimos, está perfecto, y ahí lo aventamos. Bueno, esto hace que muchas veces el aceite no esté a la temperatura adecuada, y el que no esté a la temperatura adecuada hace que chupe muchísimo aceite, entonces que nos queden muy grasosas las preparaciones. Estos termómetros son muy económicos, son como un lapicito que usted pone, así como cuando le toma la temperatura a su hijo, es igualito pero de cocina, que usted pone la puntita en el aceite y le mide a qué temperatura esté el aceite. La temperatura ideal para la salud y para que su preparación le quede adecuada son 180 grados. Esa es la fritura ideal para este tipo de preparaciones. Empanizados, freír un rollito primavera, una empanada. Este tipo de preparaciones se hacen a 180 grados. 180 grados es la temperatura ideal.
a la cual no está tan caliente el aceite que se va a quemar y nos puede hacer daño a nuestro corazón y a nuestra salud, ni está tan frío que nuestro alimento y nuestra preparación va a absorber toda esta grasa y nos va a quedar muy grasoso. Entonces yo les aconsejo que un día que anden por ahí en la calle se paren en alguna de todas estas tiendas que venden artículos de cocina o en estas grandes tiendas departamentales que son muy grandes, que están en los centros comerciales, en la sección de cocina, ahí también los venden. Es una gran inversión, no son muy caros, cuestan 200 pesos y de verdad que cuando frían algo se van a acordar de mí si ponen su aceite a 180 grados. Muy bien, entonces los arman sus rollitos y los fríen. Les voy a explicar cómo hacer la soya preparada que tanto nos gusta de los restaurantes, en qué cantidades, para que ustedes puedan tener esta soya, ya sea para su arroz frito que preparamos en 2 bloques anteriores o para nuestros rollitos primavera que acabamos de transmitir en este momento. La clave es poner una taza de soya por media taza de agua, por 1/4 de taza de jugo de limón y 1/4 de taza de jugo de naranja. De esta manera es como se preparan las ollas que normalmente consumimos en los restaurantes. Y si usted quiere agregarle los chilitos serranos, pues le queda todavía mucho mejor. Muy bien, bueno, pues en los últimos minutitos que nos quedan de programa voy a contestarle a la señora Virginia acerca de lo del poro. Le voy a dar una receta muy rica. Usted lo que va a hacer es primero cortar en julianas el poro. El poro, acuérdese que tiene muchísimas capas, entonces guarda mucha tierra. Tiene mucha tierra entre sus capas, entonces es importante que lo lave. O sea, lo va a cocer, entonces no es importante que lo desinfecte, pero sí que lo lave porque guarda mucha tierra. Entonces usted va a cortar en julianas su poro. Necesita una lata de chícharos, pueden ser en latas o pueden ser congelados o pueden ser naturales y que usted ya los tenga cocidos, porque lo que va a hacer es un puré de chícharo y papa con poro. Va a poner mantequilla, suficiente mantequilla para que quede rico el puré y sofreír su poro. Una vez que esté sofrito su poro, que esté tomando un color transparente, usted agrega sus chícharos. Aproximadamente para los 2 poros que usted tiene, requiere una taza de chícharos. Les da una salteadita en su mantequilla, sazona, sal y pimienta y lo manda a una licuadora a procesar con un poquito de agua. Una vez que tiene ya procesado el poro con el chícharo, el agua y sazonado a medias, lo regresa a hervir. Lo prende y compra en el supermercado esta lajita de papa, que es papa natural, que se deshidrata y se corta en lajas para hacer puré. Es muy conocida también, muy común, se vende en todos lados. Y una vez que usted prende nuevamente este líquido en donde usted ya tiene procesado sus chícharos y su poro con mantequilla, va a irlo espesando hasta que tenga la consistencia adecuada para un puré con esta laja de papa. Por eso es importante que lo haga de laja, para que usted controle el espesor de su puré, o sea, cómo lo quiere dejar. Otra cosa que es muy importante es que antes de empezar a poner la laja de papa, usted pruebe esta preparación, pruebe la preparación del chícharo con el poro, un poquito de agua y tal, para que vea la sal, cómo le quedó de sal. Ya que cuando usted agrega la laja de papa, esto acuérdese que ya va a tomar textura de puré y sazonar ya va a ser mucho más difícil, ya que es muy probable que se nos pueda quedar la sal o la pimienta que agreguemos después concentrada en un solo lugar. Es mucho más fácil si cuando usted lo tiene la preparación líquida antes de poner la laja de papa, en ese momento sazona, en ese momento decide. Hasta puede decidir si le quiere poner poquita más mantequilla, porque antes de empezar a agregar la laja de papa, usted agrega un poco más de mantequilla. Entonces, bueno, esta sería la manera de que usted puede usar su puré de papa, su poro para hacer un puré de papa y chícharo y acompañar un pollo, una carne, en alguna buena salsita que usted sepa hacer y le va a quedar súper rico. Los ingredientes para hacer la soya me preguntan nuevamente, claro que sí, los paso rapidísimo. Es una taza de soya por media taza de agua, por 1/4 de taza de jugo de limón, por 1/4 de taza de jugo de naranja. Usted mezcla todos estos ingredientes y va a tener esa soya así como la venden en los restaurantes. Y si quiere agregar un poco de chilito serrano, puede a lo mejor a la mitad de su preparación le pone chiles serranos y a la otra mitad la deja sin chiles.
Algo que se me olvidó mencionarles acerca de los chiles serranos en las ollas, que es muy importante, los pase un poco por un sartén, o sea, los salteé un poco antes de agregárselos a la olla. Y si los hace un día antes y luego al día siguiente los sirve, o sea, hace sus rollitos primavera, van a quedar muchísimo más ricos. Bueno, pues yo me despido, fue un placer, muchísimas gracias por aceptarme en sus casas. La verdad es que me encanta estar aquí, me encanta pues saber que me escuchan y que puedo transmitir algo de lo que yo hago. Y pues bueno, pues estaré aquí la próxima y los dejo con el siguiente programa, que es Dentro de ti, con Alicia Soltero. Hasta luego.